Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Hola mi gente, soy el diácono José Camacho y es un gozo para mí el acompañarles en esta quinta semana de nuestra campaña Conociendo tu Fe. Esta semana hablaremos sobre el primero de los 7 sacramentos de la iglesia, el bautismo. Nosotros bautizamos primero porque es un mandato de Jesús. Como el mismo Señor nos dice en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Vayan pues y hagan que todas las gentes sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Si nos fijamos cuidadosamente, Jesús nos dice a todas las gentes. En otras traducciones nos dice a todos los pueblos. Lo importante aquí es que Jesús no está diciendo bauticen solo a los adultos, como muchos han malinterpretado. No, Él dice a todos, incluyendo a los bebés. Por esa razón, nosotros, los católicos, bautizamos a los niños. Una cosa importante es el orden del mandato. Primero bautícenlo y luego enséñenles. Otro punto importante que encontramos en el texto es que la manera correcta de bautizar es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos la importancia de esto, no solo porque Jesús lo dice, sino también porque cuando Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, ¿recuerdan ese pasaje? Ahí encontramos nuevamente la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está en Mateo capítulo 3, versículos de 13 al 17, el cual se lo dejo de tarea para que ustedes lo busquen y lo lean completo. Pero básicamente dice esto: una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, en el que me complazco. En ese momento, después que Jesús sale del agua, por medio de la palabra de Dios podemos identificar claramente a estas 3 personas, a nuestro Dios, tal y como Él se ha querido revelar a la humanidad. A este misterio es que la Iglesia Católica reconoce, le llamamos la Santísima Trinidad, que es un solo Dios en 3 personas unidas en el amor. El amor, que es la esencia misma de Dios, como nos lo recuerda el apóstol San Juan, cuando dice, Dios es amor. Por eso podemos decir que Dios es una comunidad de amor. Por otra parte, es muy importante aclarar que Jesucristo no necesitaba ser bautizado, pues Jesús es Dios. Nosotros necesitábamos que Jesús fuera sumergido en las aguas para que las aguas quedaran santificadas por Él, para que nosotros pudiéramos recibir las aguas del bautizo. Esto es algo de lo que nos enseña la Iglesia a través de varios santos. Uno de ellos, por ejemplo, es San Juan Crisóstomo. Otra cosa que es muy importante aclarar es que en el bautizo de Juan era un bautizo de conversión, o sea, que se requería haber decidido cambiar de vida antes de ser bautizado por Juan. Mientras que el bautismo de Jesús es un bautismo mucho más superior, como lo demuestran las mismas palabras de Juan el Bautista cuando dice: yo lo bautizo en el agua y es el camino de la conversión, pero después de mí viene uno con más poder que yo ni siquiera merezco llevar en la sandalia. Él lo bautizará
en el Espíritu Santo y en fuego. Esto está en Mateo capítulo 3, versículo 11, y también lo encontramos en Lucas 3:16. En conclusión, el bautismo de Juan era un bautismo de conversión, mientras que el bautismo de Jesús es un regalo de salvación, algo gratuito, el cual no nos hemos ganado. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme la salvación. Un regalo así no se desprecia, solo se acepta. Por eso los católicos nos aseguramos de que nuestros niños reciban ese regalo. Una buena pregunta que nos puede aclarar lo que trato de decir es: ¿por qué Jesús nos manda a bautizar? Y es que Jesús nos habla del bautismo como algo necesario para entrar en el reino de los cielos. Si leemos en Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, nos dice: respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Jesús también nos manda a bautizar por lo que dice en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Esto es bueno y agradable a Dios, vuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven. Un día de esto me preguntó una hermanita en la iglesia, quien perdió un familiar sin haber sido bautizado. Al parecer sus padres no eran católicos. ¿Qué pasa con los que mueren sin ser bautizados? La verdad es que ciertamente lo único que puede hacer la iglesia, como nos lo recuerda en el catecismo, es confiarlo a la misericordia de Dios. Y es que la misericordia de Dios es infinita. Lo que sabemos es que Dios quiere que todos los hombres se salven, incluyendo a los niños. ¿Recuerdan lo que dice Jesús en Mateo 19, versículo 14? Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Es cierto que al inicio de la iglesia Jesús llamó a los adultos, y los primeros que se bautizaron eran adultos, pero desde el inicio del bautismo era un plan de Dios para los hijos también, como se aclara en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 del 38 al 39, que dice: Pedro le contestó, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes y para sus hijos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 29 al 33, vemos más claramente, más adelante en la iglesia, donde se bautizaba toda la familia. ¿Recuerdan ese episodio en el que Pablo y Silas estaban presos y había un carcelero, si no me equivoco era de Filipo, que el carcelero se quedó dormido? ¿Recuerdan? Bueno, vamos a leerlo desde el 25 para entender el contexto. Hechos 16, 25, 33. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe, y a todos los presos se les soltaron las cadenas.
se despertó el carcelero y vio que todas las puertas de la cárcel estaban abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después lo sacó fuera y le preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra de Dios a él y a todo lo de su casa. El carcelero, sin más demora, le lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Aquí vemos claramente cómo se bautizaba a toda la familia. Y también dudo mucho que ellos fueran al río a bautizarse. No, eso fue en la casa. Sí, porque hay muchos que dicen: hay que bautizar solo por sumersión. Y no es así, lo importante es que haya agua. También vemos que por la fe del carcelero llega la salvación a su familia. Algo parecido es lo que ocurre cuando se bautiza un bebé en la Iglesia Católica. Pues la fe se les pide a los papás y a los padrinos, para que ese bebé pueda recibir los beneficios espirituales del bautismo. Esto de pedir la fe a otros no es algo extraño en la Biblia. Recuerden que Lázaro tuvo fe cuando fue resucitado. No tuvo fe. ¿Lo recuerdan? Ahí Jesús estaba mirando la fe de los que lo llevaban y no la fe del enfermo, o en este caso en Lázaro la fe del fallecido, porque estaba muerto. ¿Cómo iba a tener fe? Pues así mismo Dios espera la fe de los padres y los padrinos. Ahora bien, recordemos lo que nos dice la palabra en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse o con qué comer, y ustedes le dicen que le vaya bien, caliéntense y aliméntense, sin darle lo necesario para el cuerpo, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Por esta razón es que la iglesia espera que los padres y los padrinos sirvan de ejemplo para ese niño o niña. Que sean personas que vivan en gracia y que realmente practiquen su fe. Espero que este material que acaban de escuchar les sea de utilidad. Hasta la próxima semana. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.